Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a todo aquel que escucha. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. La esencia de la ley, los mandamientos de Jesús. ¿Qué dice la Biblia del verdadero sentido de la ley? Esto es para los que les gusta la palabra de Dios, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Mateo capítulo 5, versículo desde el 21 al 48. Y estudiamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17 al 20, en la enseñanza pasada. Allí vimos cómo los escribas se habían ocupado en definir cada punto de la ley, hasta llegar a una serie de leyes que ya habían perdido el sentido que verdaderamente Dios quería darles. Y cómo los fariseos habían intentado apartarse de la vida mundana para practicar esas leyes humanas ya sin todo el sentido que Dios le había dado. Y bueno, desde ese punto, desde ese lugar, ya el Señor Jesús sigue especificando. El Mesías, el Cristo, sigue dándonos nuevas pautas. Por eso voy a leer el capítulo 5 desde el versículo 21 en adelante. Dice la palabra allí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este pasaje, este versículo tiene que ver con la lengua, con las ofensas, y la compara con un asesinato. Mateo 5:23, seguimos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, esta tiene que ver con la ofrenda, la pelea o división, y el perdón y la reconciliación. En Mateo 5:25 dice allí: ponte de acuerdo con tu adversario, de pronto entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Este tiene que ver con castigos y recompensas por proceder o no al perdón y la reconciliación. Y en el 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este tiene que ver con la inmoralidad sexual, ligada a la codicia sexual y la traición al prójimo. También con el castigo y recompensa por proceder o no respetar esta ley, que está más ligada, evidentemente, que la anterior al castigo eterno. En el 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, nuevamente esta ley de Jesús tiene que ver con la codicia sexual y la traición al marido y el traicionar a la mujer de la juventud, al dejar a la mujer de la juventud. Y ya está bajo los mismos criterios de castigos y recompensas que el versículo anterior. Sigue en el 5:33 diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad del Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo más de esto de mal procede.
Bueno, este tiene que ver con la lengua, con las ofensas y el asesinato. Lo compara. En el 5:38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿Que no hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué entendía Jesús por la ley? Como dijimos, vimos en la enseñanza pasada esa enseñanza que nos quería dar el Señor de lo que era la verdadera ley, porque los escribas se habían ocupado de definir la ley hasta tal punto de llegar a una serie de leyes que ya habían perdido el sentido que Dios verdaderamente quería darle. Y cómo los fariseos habían intentado apartarse de la vida mundana para practicar esas leyes humanas ya sin el verdadero sentido de Dios. Bueno, desde ese punto en adelante, el Señor Jesucristo, el Mesías, sigue especificando el verdadero sentido de la ley. ¿Cuál es y qué entendía Jesús por el verdadero sentido de la ley? Si Dios dijo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla, es decir, vino realmente para hacerles descubrir a ellos y a nosotros el verdadero sentido de la ley. La Biblia, lenguaje sencillo, dice de este versículo mencionado en la enseñanza pasada, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Pues así leímos en Mateo 5:17. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. ¿Cuál es el verdadero sentido de la ley? Aún detrás de la propia ley oral que tanto hemos criticado, que los escribas pusieron y los fariseos trataban de cumplir, y hemos dicho que eran leyes de hombre. Aún detrás de estas leyes de hombre había un gran principio que los escribas y los fariseos no habían captado bien. Aún detrás de la propia ley que ellos habían añadido. Y es el único principio supremo que puede abarcar y englobar la ley, y era que el hombre debe buscar en todas las cosas la voluntad de Dios, y que cuando la conoce debe dedicar toda su vida a obedecerla. Pues los escribas y fariseos tenían razón en buscar la voluntad de Dios, ellos lo hacían, y también en dedicar sus vidas a obedecerla. Pero lo que ellos no lograron identificar fue esa voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios de entre los mandamientos generales de la Torá, de la Biblia, de la ley. Y por sus malos corazones transformaron la verdadera voluntad de Dios, la verdadera esencia de la ley, en un montón de reglas y normas hechas por hombres que no tenían el verdadero sentido de Dios. Esto es igual a decir reglas que reflejaban más bien la voluntad humana que la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero principio? ¿Cuál es el verdadero principio que hay detrás de la ley? ¿Cuál es ese verdadero principio? Esa esencia verdadera que está en la voluntad de Dios. Ese principio que vino Jesús a cumplir
ese verdadero sentido que Él vino a revelar y enseñarnos bien. Bueno, cuando consideramos los 10 mandamientos y también la ley de Moisés, que son la esencia y el fundamento de toda la ley, podemos ver que todo su significado se puede resumir en palabras como respeto o reverencia. Reverencia para con Dios. Reverencia, por ejemplo, para con el nombre de Dios. Reverencia para el día que debe dedicarse a Dios, dedicarlo como es. Respeto para, por ejemplo, con los padres. Respeto a la vida, a la propiedad ajena, a la personalidad, a la verdad. Respeto al buen nombre de los demás y por respeto por uno mismo, de tal manera que no debemos dañar a nadie, ni tampoco que nos hagamos nosotros daños a nosotros mismos. Ese respeto nos llevaría a eso. Nadie daña aquello que ama o que respeta, sean personas o sean cosas. El que ama, el que aprecia, el que respeta, no le hace daño a eso. Que ama, respeta y aprecia. Por lo tanto, es un respeto reverente basado en un amor por Dios y por la gente y por todas las cosas. Estos son los principios fundamentales detrás de los 10 mandamientos. Principios de reverencia, principios de respeto basados en el amor para con Dios. Respeto para nuestros semejantes y nosotros mismos. Sin ellos no puede haber tal cosa como ley. En ellos se basa toda la ley. Esa reverencia y ese respeto basado en el amor son lo que Jesús vino a cumplir y vino a mostrarnos en la misma vida práctica. Ese respeto, esa reverencia fundamentados, basados en el amor. La reverencia para con Dios y el respeto para con las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, porque hay personas que no se respetan a sí mismos. La justicia, decían los griegos, consiste en darle a Dios y a los hombres lo que es debido. Jesús vino a mostrarnos en una vida normal y práctica lo que quiere decir darle la reverencia a Dios, darle la verdadera reverencia y respeto a Dios, a las personas y, como dije, a nosotros mismos, el respeto que es debido. Entonces, la ley de Dios no consistía en obedecer una multitud de reglas y de normas mezquinas, sino en tener reverencia y respeto fundamentados en el amor. No consistía en sacrificios, sino en misericordia. No, es decir, no solo en sacrificios, sino en misericordia. No en el legalismo, sino en el amor. No en las prohibiciones solamente que demandan lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, sino en la instrucción de amoldar nuestras vidas al mandamiento positivo del amor que trae respeto y que trae reverencia. La reverencia y el respeto fundamentados en el amor, la misericordia y la justicia son la base de los 10 mandamientos. Por eso nunca va a pasar. Por eso nunca pueden pasar. Son la sustancia permanente de las relaciones de una persona con Dios y con los demás. Bueno, yo quiero hablarles brevemente de algunas implicaciones, porque cuando Jesús citó la ley de esta forma en el Evangelio, está estableciendo implícitamente ciertos principios generales. Por ejemplo, está estableciendo una continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Está diciendo que no son libros diferentes y que tampoco se contradicen. No está diciendo que aquel era el libro de las represalias y el castigo y que este es el libro del libertinaje. Está hablando de un solo libro en perfecta armonía que no se contradice. De igual manera, está hablando de una continuidad entre nuestro pasado y nuestro presente. No debemos considerar nunca la vida como una especie de batalla entre el pasado y el presente. El presente crece del pasado. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo la tendencia general de buscar a quién echarle las culpas de los desastres que pasaban. Así fue como las fuerzas británicas echaron muchas de las culpas de los sucesos a las fuerzas británicas y muchos quisieron discriminar, intervenir, hablando de las malas políticas del pasado, cuando Winston Churchill dijo una cosa muy sabia. Dijo:
Si nos incitamos en una pelea entre el pasado y el presente, nos encontraremos con que hemos perdido el futuro. Nos culpamos mucho por los errores del pasado y seguramente con razón, pero es necesario reconocer que por ese pasado es que creemos y es que tenemos salvación. El deber de toda persona no es olvidar ni intentar torturarnos tampoco por el pasado, sino construir positivamente sobre el fundamento de evitar los errores del pasado, ayudados por la palabra de Dios. Es que tenía que haber ley antes de que pudiera venir el evangelio. En el pasado hubo ley para que en el presente hubiera evangelio. La humanidad tenía que aprender la diferencia entre el bien y el mal. Las personas tenían que aprender su propia incapacidad humana para cumplir las demandas perfectas de la ley y responder a los justos mandamientos de Dios, que por causa de nuestra mala naturaleza pecadora, humana, es decir, no podía cumplir esa ley. Teníamos que aprender el sentimiento de pecado, de indignidad y de incapacidad, para así reconocer el inmenso regalo de la salvación a través del sacrificio en la cruz del Mesías, el Cristo de la gloria. En este pasaje, el Señor también nos está advirtiendo claramente que no pensemos que el cristianismo es algo fácil. No, el cristianismo no es nada fácil. Algunos podrían decir, Cristo es el fin de la ley, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Algunos podrían pensar que todos los deberes, las responsabilidades y las demandas son cosas del pasado, pero Jesús nos advierte que la integridad del cristiano, del creyente, debe exceder la de los escribas y la de los fariseos. Entonces, ¿eso qué quiere decir para nosotros? La motivación que tenían los escribas y los fariseos era la ley. Su única finalidad, que era el deseo de satisfacer las demandas de la ley, satisfacer a Dios a través de esas demandas de la ley. Al final, si ellos hubieran podido cumplir de manera perfecta la ley, o al menos acercarse, hubieran podido decir, yo por mi propio mérito gané la eternidad, he cumplido todas las demandas de la ley, he podido cumplir mi deber, la ley no tiene ningún derecho sobre mí. Pero la motivación que debe tener el creyente es la del amor. El único deseo del creyente, del cristiano, debe ser mostrar su gratitud por amor con aquel que nos ha amado, el Padre Celestial, en Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Porque cuando nos damos cuenta de cómo nos ha amado Dios, nuestro único anhelo es responder a ese amor. Y esa es la mayor tarea del mundo, porque nos presenta una tarea y una obligación más exigente que ninguna ley. Dios me lo bendiga. Recuerde que esto es para los que les gusta la palabra de Dios, para los que prefieren la verdad sobre la tradición, sea de la religión tradicional o la tradición evangélica. Vamos a orar brevemente por usted. Señor, bendice al que escucha, sánalo, trae un milagro de sustento sobre su vida, trae la bendición sobre su hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.